Una de las actividades más comunes del cristiano es orar. La oración es a la vida cristiana como la respiración a la vida física. Sin embargo, mis hermanos, el tema de la oración en la Escritura no deja de ser profundamente paradójico. Niños, una paradoja es una aparente contradicción, algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Por un lado, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es soberano. Eso quiere decir que nuestro Dios lo controla todo. Nuestro Dios tiene control absoluto sobre todo lo que Él ha creado, a tal punto que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 29, que no se cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios. Piensen en eso. Estaba leyendo que los científicos estiman que la población mundial de aves oscila, no es un número fijo porque las aves nacen, mueren, pero oscila entre los 50,000 millones y los 430,000 millones de aves. Y Dios tiene el control de cada una de ellas. No se cae a tierra un pajarito sin la voluntad de Dios. La voluntad de Dios abarca aún las cosas más pequeñas, microscópicas, como el coronavirus, que ocurren en su universo, porque el que no lo controla todo, no controla nada. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cualquier imprevisto puede echar por tierra nuestros planes. Nuestra hija mayor está en los Estados Unidos, ustedes lo saben, ella regresaba este viernes, pero a nuestro nieto menor le dio COVID. Y luego a la niña le dio COVID, a una de las niñas, ¿ya? No pudieron viajar. Nosotros hacemos planes, pero una cosita tan pequeña como el coronavirus impide nuestros planes. Si hubiera sido gripe no hubiera habido ningún problema, pero no era gripe. Pero mis hermanos, a Dios no le sucede eso. Porque dice la Escritura que nada ni nadie puede impedir, puede detener la mano de Dios, dice en Daniel capítulo 4, para que Él haga lo que Él ha decidido hacer, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, dice en Isaías 46, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ese es nuestro Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 11 que nuestro Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No el 50% de las cosas, no el 90% ni el 99%. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La pregunta que eso levanta es, ¿qué sentido tiene que oremos? Si a final de cuentas va a suceder lo que Dios ha decretado que va a suceder. ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo le ore a Dios o no? Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, nosotros encontramos algunas respuestas a ese dilema. Les pido por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 15. Incidentalmente, Pablo trata con este dilema. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como vimos la semana pasada, Pablo
deseaba llevar el evangelio hacia España, en la frontera occidental del Imperio Romano, pero desde hace mucho tiempo él deseaba visitar a los creyentes en Roma. Así que él había planificado pasar por Roma en su viaje a España. Eso fue lo que vimos en el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Pero antes, Pablo tiene que desviarse en sentido contrario, le dice él a los creyentes en Roma. Quiero ir a ustedes, pero yo necesito primero ir a la ciudad de Jerusalén para llevarles una ofrenda que los creyentes de Macedonia y de Acaya, dos regiones en Grecia, los creyentes de Macedonia y Acaya han colectado para los pobres que están en Judea. Estas iglesias estaban compuestas mayormente por gentiles, es decir, personas que no eran judías. Ahora, Pablo sabía que ese viaje hacia Jerusalén encerraba dos grandes peligros. Por un lado, él sabía que los judíos incrédulos de Judea le habían puesto precio a su cabeza. Alguien decía que si Pablo hubiera vivido en el salvaje oeste, en casi todas las esquinas de Jerusalén habría una foto suya con una inscripción que dice: se busca vivo o muerto. Pero por el otro lado, a algunos judíos creyentes, cristianos, se les hacía muy difícil entender la realidad de que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. No importa si tú eres judío, si tú eres griego, si tú eres dominicano, si tú eres chileno, todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. Y muchos de ellos veían a Pablo con cierto recelo porque su ministerio estaba dedicado precisamente hacia el mundo gentil, es decir, fuera de Israel. De manera que existía la posibilidad de que estos creyentes en Jerusalén rechazaran la ofrenda de estas iglesias de Macedonia y Acaya, y eso iba a poner en riesgo la unidad de la iglesia. Y de paso estaba pensando que hay que amar mucho a Cristo y a la iglesia para hacer un viaje de más de 3,000 kilómetros sin tú saber cuál va a ser el resultado. O sea, tú vas a llevar una ofrenda y tú no sabes si te van a recibir con mucha alegría o te la van a rechazar. 3,000 kilómetros, más de 3,000 kilómetros, con muchos peligros, con muchos problemas para llevar esta ofrenda. Es en ese contexto que Pablo le pide a estos creyentes que oren por él. Y él dice 3 cosas. Yo quiero que ustedes oren por mí, primero para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, los judíos incrédulos que están en Judea. Segundo, yo les pido que oren para que los creyentes en Jerusalén reciban con gozo mi ofrenda. Y 3, para que al final yo pueda tener un próspero viaje para ir a vosotros según la voluntad de Dios. ¿Ven el versículo 32? Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y es precisamente aquí donde vamos a iniciar nuestra exposición de hoy, en esta paradójica petición del apóstol Pablo, en este paradójico ruego del apóstol Pablo. Mis hermanos, él está suplicando a estos hermanos que oraran por él para que pueda llegar a ellos por la voluntad de Dios. Oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios. Pablo creía firmemente en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Sin embargo, lo interesante es que eso no obstaculizaba la vida de oración del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. Lean sus cartas, en casi todas dice: estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, y en muchas de ellas les dice: oren por mí. Pablo creía en la soberanía de Dios, pero eso no lo obstaculizaba en su vida de oración, sino que más bien lo impulsaba a orar. Al inicio de esta carta, Romanos 1:10, Pablo les dice
que él los recordaba sin cesar en sus oraciones, implorando que ahora por fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Otra vez, por la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se conectan esas dos cosas? La soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por el otro. ¿Para qué orarle a un Dios que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? Bueno, mis hermanos, este no es el lugar para hacer un estudio profundo sobre la teología de la oración. Pero brevemente podemos decir al menos 5 razones, no 4 o 5, que deben movernos a orar al Dios del universo que por causa de Cristo ha venido a ser nuestro Padre. A ese Dios soberano que por causa de nuestra unión con Cristo ha venido a ser nuestro Padre. 5 razones para orarle a Él. En primer lugar, debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, abriéndole nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre. Él quiere acercar nuestro corazón al suyo a través de la oración. Dios quiere que experimentemos la realidad de que somos sus hijos al depositar nuestras cargas sobre Él. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que por el hecho de haber sido adoptados por Dios, escuchen esto, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba, Padre. Wow. Dios envió el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con Él como lo hace Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo recuerdo cuando yo era niño, y yo he contado creo esta historia antes, pero yo era asmático, lamentablemente me ha vuelto después de viejo o después de maduro. Y cuando yo era niño era mucho más asmático que ahora, y yo me acuerdo que a veces me levantaba 2, 3 de la mañana con un ataque de asma bien severo, y yo iba a la puerta de la habitación de mi mamá, le tocaba la puerta y le decía, mami, estoy apretado. Y ella, con una cara tranquila, como si hubieran sido las 3 de la tarde, ella me daba el medicamento, se sentaba conmigo en la sala de mi casa, en una mecedora, a esperar que se me pasara el ataque de asma, y luego nos íbamos ambos a dormir. Yo nunca oía a mi mamá quejarse por eso, era como lo más normal del mundo. Mis hermanos, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos esa misma confianza y vayamos al trono de nuestro Padre y le abramos nuestro corazón. Así que oramos porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Pero en segundo lugar, debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios, porque todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que deberíamos resistir constantemente en nuestro corazón. Y no hay una forma de hacerlo más eficaz que a través de la oración. Cada vez que nosotros oramos, estamos diciéndole al Señor, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como dice en Santiago. La oración es una declaración de absoluta dependencia en Dios. Y créeme, tu corazón, mi corazón necesitan ese recordatorio continuamente. En tercer lugar, debemos orar a Dios soberano, al Dios soberano que es ahora nuestro Padre por causa de Jesús. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Cuando oramos por algo y Dios responde, es Él el que se lleva la gloria. ¿No es así? Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, dice el Señor en Juan 14, versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oren para la gloria de Dios. De hecho, esa es una de las razones
por las que Dios quiere que no nos limitemos a orar como individuos, sino que oremos como iglesia. Y eso lo vemos en este mismo pasaje. Pablo había orado en el capítulo 1 porque él quería llegar a Roma. Y ahora le dice a los creyentes de Roma: oren por mí para que al final yo pueda llegar a vosotros. La oración de muchos contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado cuando Él responda el clamor de su pueblo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice en su segunda carta que Dios lo había librado de morir en Asia y que él confiaba que Dios lo iba a librar otra vez. Y ahora escuchen: cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Oren ustedes para que cuando Dios responde esa oración, muchos puedan elevar sus corazones en gratitud, dándole gracias a Dios. Nosotros debemos orar porque la oración glorifica a Dios. En cuarto lugar, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Al orar, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Eso fue lo que oró el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cada vez que nosotros oramos, estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero en quinto lugar, y esta es la parte más sorprendente y más misteriosa de la oración, es que debemos orar, mis hermanos escuchen cada palabra, debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. De verdad, eso es sorprendente. Pastor, yo no lo entiendo, que yo tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios, de alguna manera que nosotros no entendemos, usa nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Sigfrido leyó el Salmo 34, algunos versículos. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Nuestro Dios es un Dios majestuoso, es un Dios glorioso, es un Dios cercano y personal. Nosotros le hablamos a Él como un hijo le habla a su padre. Padre, estoy en angustia, yo clamé, el Señor me oyó. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando un hijo suyo ora al Dios de los cielos, Dios lo escucha como si no hubiera otro creyente orando en el planeta entero. Toda su atención está puesta allí. A veces estoy hablando con alguien y me da la impresión, porque verdad, por teléfono yo no puedo ver, pero me da la impresión de que está hablando conmigo mirando su celular o mirando la computadora. Porque hay como una distracción. Miren, tú no puedes darle a nadie una atención dividida y decir que tú lo estás escuchando de corazón. Eso no es posible. Nuestro Dios no está mirando el celular cuando tú le estás orando. Él tiene toda su atención puesta en ti, como si no hubiera otra persona en el planeta entero orándole a Él en ese momento. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, nuestras oraciones forman parte de su plan soberano. Ese es uno de los medios diseñados por Dios para que las cosas pasen. Cuando el creyente ora, su clamor penetra al corazón mismo de Dios. Y Él ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones.
Cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta los medios a través de los cuales esas cosas van a suceder. Tanto el efecto como la causa forman parte del decreto de Dios. John Piper lo explica de esta manera. Si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía, no seré sanado. Hay personas que están orándole al Señor y Dios le da la respuesta de mil maneras, pero ellos están esperando algo diferente, como una especie de milagro. No, yo quiero ser sanado sin cirugía. No, pero es que Dios decretó que tú vas a ser sanado por medio de una cirugía. Sí, pero mi Dios me puede sanar, yo lo sé, pero Él ha decretado sanarte por medio de la cirugía. Es como en el caso del sol, dice Piper, ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego inextinguible. ¿Verdad que sí? O sea, Dios dijo, yo quiero que el sol alumbre y por lo tanto yo también decreto que el sol sea un fuego que nunca se apaga. Si el fuego del sol se extinguiera, ya no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego. Bueno, nuestras oraciones, dice Piper, son como el fuego del sol y las respuestas de Dios como el brillo que emana del fuego. Nuestras oraciones son el fuego y el brillo son las respuestas de Dios. Dios ha decretado que el brillo surja del fuego. Dios ha decretado que cosas ocurran cuando nosotros oramos. Dios, dice Piper, ha establecido el universo de tal manera que en gran medida éste se mueve por la oración, de la misma manera que ha establecido la brillantez para que en gran medida ocurra por medio del fuego. En otras palabras, la oración nos coloca frente al famoso, al gran dilema de las Escrituras. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. Yo ya decidí quién se va a salvar, pero nadie se va a salvar si no le predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es el medio que yo voy a usar para salvar a mis elegidos. Todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos. Pero Pablo dice, son escogidos, ¿para qué te afanas? Porque Dios ha decretado que los escogidos se van a salvar por medio de la predicación. Bueno, Dios ha decretado que muchas de las cosas que ocurren en este mundo que Él creó van a suceder por causa de las oraciones de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33. Mira, mis hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio, créele a Dios y obedécelo. Él te está diciendo que me clames a mí, que yo te voy a oír y yo te voy a... Pero Señor, yo no entiendo cómo funciona. Óyeme, si te lo tratara de explicar, tampoco lo vas a entender porque eres una criatura finita. Tú no puedes entender la mente de Dios. Es como tratar de meter el océano en un vasito de agua. Pero clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Mateo capítulo 7. Pedid y recibiréis, Juan 16, para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Pedid y recibiréis. En un sentido contrario, ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y claro, eso no es una carta abierta para pedir todo lo que yo quiera, porque hay cosas que son en contra mía. O sea, a veces Dios me dice que no porque Dios me quiere y no me va a dar todo lo que yo le pido, como tú no le das a tus hijos todo lo que tú le pides, todo lo que ellos te piden. Mis hermanos, ese es ese entendimiento de la oración lo que mueve a Pablo a suplicarle a estos hermanos de Roma que agonicen con él en oración, o como dice el texto literalmente, peleen esta batalla juntamente conmigo. Es la palabra sunogizomai, sun junto con agonizomai, luchar. Agonicen conmigo en oración.
¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pilato, mira, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían para que yo no fuera entregado a los romanos? Es la misma palabra que aparece en Romanos. Los míos pelearían, peleen esta guerra junto conmigo en oración. Mis hermanos, la oración es una lucha. Mientras más espiritual es una actividad, más resistencia vamos a encontrar. Si decides ver televisión, no vas a tener ninguna resistencia. Ponte a leer la Biblia y de inmediato tu mente comienza a divagar. Pero ponte a orar y va a ser peor. Es una guerra. La oración es una lucha contra nuestro orgullo. Es una lucha contra nuestro sentido de autosuficiencia, porque le estamos diciendo a Dios, yo no puedo, te estoy orando a ti porque yo no puedo. La oración es una lucha contra nuestra incredulidad, ¿no es así? Le pedimos a Dios y estamos con una guerra interior por las dudas. La oración es una guerra contra las distracciones. Es impresionante cómo las distracciones nos acompañan al trono mismo de Dios. Estamos orando y de repente vamos a pedir por algo y nuestra mente se va yo no sé a dónde. Hay que estar trayendo los pensamientos. Pero sobre todo, la oración es una lucha cósmica. Es una lucha cósmica, porque Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. En los lugares celestiales nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Es una lucha, orar es una guerra. Pero mis hermanos, es una batalla que debemos pelear y que vale la pena pelear. Vale la pena. Y noten los dos incentivos que usa Pablo para animar a estos hermanos a pelear con él en oración. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Pablo sabía lo que era argumentar. Por nuestro Señor Jesucristo, es decir, estoy diciéndoles esto con la autoridad de Jesús mismo. En el nombre de Jesús, les estoy hablando en el nombre de Jesús mismo. Oren por mí. Y les estoy suplicando que oren por mí por el amor del Espíritu, por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. Yo quiero que ustedes oren por mí, no con esa oración cliché de mira a tu siervo Pablo, llévalo con bien. No. Yo les ruego en el nombre de Jesús y por el amor del Espíritu que oren por mí como si ustedes fueran conmigo en ese viaje a Jerusalén. Me esperan peligros. Probablemente los creyentes no van a aceptar mi ofrenda porque también los creyentes tienen prejuicios. Pero yo les ruego, por favor, que oren por mí. Y miren, mis hermanos, yo no sé cómo decir esto de una forma más enfática, pero si Pablo necesitaba que oraran por él, sus pastores necesitan que ustedes oren por ellos. De verdad, hermanos, oh Dios, que libre esta iglesia de confiar tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Yo no quiero que los pastores ahora parezcan héroes, pero miren, déjenme decirles solamente una tarea, una sola. Pararse a predicar aquí cada semana, ustedes no se imaginan la guerra que eso implica. Hay un montón de cosas que vienen a nosotros y que nos impiden concentrarnos en el estudio de la palabra para poder entender lo que el texto dice y para luego saber cómo predicar eso en una forma ordenada, que la gente la entienda, clara, sencilla y con aplicación. Y sabiendo de antemano que no importa que el mensaje sea bueno, si el Espíritu Santo no lo aplica, será ineficaz. Oren por sus pastores. Ustedes no se imaginan cuán alentador es saber que la iglesia está orando por nosotros.
Eso es sumamente alentador. Somos tan débiles para poder llevar a cabo una labor tan extraordinaria, pero Dios ha prometido usar las oraciones de su pueblo para el avance de su reino. Dios escucha la oración. Y a veces mueve a sus hijos de una manera tan extraña. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás, yo estaba fuera de la ciudad por una razón ministerial y en la tarde yo decidí salir a caminar. Le dije a mi esposa, mira, voy a despejar un rato, voy a ir a caminar un rato. Pero mientras iba caminando, estaba en Jarabacoa, me cayó un peso en el corazón de orar por un grupo de pastores. No lo de nuestra iglesia, un grupo de pastores de una iglesia hermana. Y yo veía un peso tan grande. Señor, por favor, cuide a estos hermanos. Y yo no sé por qué yo fui movido a orar, Señor, líbralos de divisiones. Específicamente eso. 3 días después, yo me enteré que ese mismo día, a esa misma hora, esos pastores estaban reunidos tratando un asunto bien serio que hubiera podido dividir esa iglesia. Y yo no lo sabía. Miren, solo en el cielo nosotros vamos a enterarnos de muchas de las cosas que Dios hizo en el mundo por medio de tus oraciones y las mías. Solo en el cielo. Pero mientras tanto ora. Ahora, cuando Guillermo Carey se fue de misionero a la India en el año 1792, él se veía a sí mismo como un minero. Dice, yo voy a entrar en una mina profunda y sin guía. Y él llamó a 2 de sus amigos, John Ryland entre ellos, y les dijo, yo descenderé al pozo si ustedes sostienen la cuerda. Y John Ryland escribió, recordando esta escena, él tomó un juramento de cada uno de nosotros en la boca del pozo que mientras viviéramos nunca soltaríamos esa cuerda. Y uno hoy escucha hablar de Carey, el padre de las misiones modernas y de todo lo que hizo. Lo que nosotros no podemos saber es cuánto de lo que hizo Guillermo Carey fue el fruto de las oraciones de personas que estaban en Inglaterra orando por él. Mis hermanos, los pastores, los misioneros, nuestros hermanos en la iglesia necesitan que nunca soltemos la soga. Así que no trates de desentrañar el misterio de la oración. Créele a Dios y ora. Créele a Dios y ora, porque Él es un Dios que escucha, Él es un Dios que responde las oraciones de su pueblo. ¿Respondió Dios estas peticiones de Pablo? Bueno, sí, pero no como Pablo y los creyentes de Roma habrían anticipado. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Las peticiones de Pablo y las respuestas de Dios. Y ya vimos el ruego paradójico de Pablo. Ahora veamos las peticiones de Pablo y las respuestas de Dios. ¿Cuál era la primera petición? Que Dios lo librara de los judíos incrédulos de Judea. Y por el libro de los Hechos, nosotros sabemos que tan pronto Pablo llegó a Jerusalén, lo quisieron matar varias veces, lo que él había anticipado. En el capítulo 21 del libro de los Hechos dice que Pablo se encontraba en el templo de Jerusalén cuando una turba enorme de judíos se apoderaron de él y lo arrastraron fuera del templo para matarlo. Y dice en el versículo 31, mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Vayan tomando todas estas palabras y guárdenlas en el disco duro. Corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y como él era ciudadano romano, lo dejaron custodiado en el cuartel. Pero el asunto no terminó ahí. Dice en Hechos 23:12 que cuando se hizo de día, al otro día,
Los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Pero había una iglesia en Roma orando por él. El plan era decirle al comandante: mira, nosotros queremos que Pablo comparezca ante el concilio porque para investigar mejor el asunto y resolver su caso. Y le dicen ellos a la gente del concilio: nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. ¿Saben lo que sucedió? Que por casualidad, esas casualidades, un sobrino de Pablo se enteró de la conspiración, dice en Hechos 23, y se lo dijo a Pablo, a su tío Pablo: tío, te van a matar. Y Pablo llamó a un soldado y: mira, lleve ese muchacho al comandante, que él tiene algo que decirle. Llevaron al sobrino al comandante y de inmediato el comandante mandó a llamar a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros que llevaran a Pablo custodiado y a salvo a la ciudad de Cesarea. De inmediato. Seguramente los hermanos de Roma estaban orando por él y Dios lo libró. La segunda petición era que los creyentes de Jerusalén aceptaran la ofrenda de parte de las iglesias gentiles. Y dice en Hechos capítulo 21, versículo 17, que cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Oración contestada. El amor del Espíritu fue derramado en estos creyentes de Jerusalén para que recibieran a Pablo con alegría. ¿Cuál era la tercera petición? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Y una vez más, hermanos, vemos que Pablo no se veía a sí mismo como un súper creyente que no necesitaba de nada ni de nadie. Él se veía como un hermano en Cristo que necesitaba ser reconfortado por sus hermanos en la fe. ¿Respondió Dios esa oración? Bueno, resulta que estando en Cesarea ahora, Cesarea Marítima, porque hay dos Cesareas, Cesarea de Filipos, Cesarea Marítima, en la costa, bajo la custodia de Festo, el gobernador, otra vez los judíos se presentaron para acusar a Pablo, y como él era ciudadano romano, no le quedó otra salida que apelar al César. Y fue por causa de esa apelación que 3 años después de haber enviado esta carta, Pablo llegó a Roma. Y dice en Hechos 28:15 que cuando los hermanos de la iglesia se enteraron de que Pablo había llegado a Roma, fueron a recibirlo. Y Lucas relata que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Qué era lo que Pablo había pedido? Que yo pueda llegar con gozo y ser reconfortado. Cobró ánimo. Otra oración contestada. Ahora, mis hermanos, ¿se dan cuenta de la misteriosa obra de Dios en las voluntades envueltas en esta historia para responder las oraciones de la iglesia a favor de Pablo? Dios obró en el comandante romano para que tan pronto escuchara la noticia de que había un tumulto, corriera al templo con un grupo de soldados a proteger a Pablo de la turba de judíos que querían matarlo. Hermanos, nosotros oramos y aún Dios obra en las voluntades de inconversos. Fue Dios el que movió las cosas para que el sobrino de Pablo se enterara de la conspiración. Fue Dios el que inclinó el corazón del comandante para ordenar que se llevaran a Pablo a la ciudad de Cesarea, donde luego, por la acusación de los judíos, Pablo tuvo que apelar al César.
Fue Dios el que obró en los creyentes de Jerusalén, eliminando sus prejuicios para que recibieran con gozo la ofrenda de Pablo. Y en cuanto a la tercera petición, Dios no solo le preservó la vida a Pablo a pesar de haber sido agredido, sino que usó esa misma agresión para desencadenar una serie de eventos que dieron como resultado que Pablo llegara finalmente a Roma. Llegó preso, pero si lo miran desde otra perspectiva, eso tuvo grandes ventajas. O sea, cuando Pablo le dijo a los creyentes de Roma, oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes, lo último que Pablo se imaginó era que iba a llegar preso. Y los hermanos de Roma tampoco. Pero eso tuvo sus ventajas. En primer lugar, viajó gratis a costa del imperio. En segundo lugar, recuerden que los viajes eran muy peligrosos. Viajó custodiado con un grupo de soldados a disposición de Pablo. Pero lo más importante es que eso hizo posible que el evangelio llegara a la casa del César en Roma. Increíble. Escribiendo desde la prisión, Pablo dice a los filipenses que la causa de su apresamiento había llegado a ser notoria en toda la guardia pretoriana. Ellos sabían que Pablo estaba preso por causa del evangelio, no porque era un malhechor. Y Pablo se convirtió en la comidilla de la guardia pretoriana. Estos soldados que custodiaban a Pablo no solamente tenían que escuchar el evangelio una y otra vez, de hecho tuvieron que escuchar la carta a los romanos enterita cuando Pablo se la dictaba a Tercio, sino que también vieron el carácter de Pablo, a tal punto que las noticias del preso llamado Pablo llegaron a la casa del César. Y escuchen cómo Pablo termina su carta a los filipenses: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Increíble cómo Dios responde la oración. Mis hermanos, Dios, dice Pablo en Efesios, responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Los creyentes de Roma pidieron porque Pablo pudiera llegar a Roma, pero seguramente no pudieron anticipar que la forma como Dios iba a responder esa oración permitiría que el evangelio llegara al mismo palacio de Nerón. Increíble. Mira, mi hermano, aunque no podamos entender cómo encajan nuestras oraciones en los planes soberanos de Dios, Él nos ordena en su palabra que oremos. Y que oremos sin cesar. Lucas 18:1, Cristo les dio una parábola a sus discípulos de que debían orar en todo tiempo y no desmayar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Convierte todas tus preocupaciones, todas tus tentaciones, todos tus planes en oración delante de Dios. Y vas a estar el día entero con la línea abierta. ¿Te acuerdas del batiteléfono de Batman? Que cuando el comisionado lo levantaba, inmediatamente llegaba a la baticueva. Nosotros tenemos un batiteléfono que miren, cada vez que tú dices Señor, ahí está el oído del Señor. Increíble. Orad sin cesar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora, ora, ora. Mis hermanos, una teología que te lleve a desistir de la oración es una teología defectuosa. Ora. El Señor presupone que vamos a orar. Dice tú cuando ores, entra en tu apostolado. Cuando ores, porque él dice, no es que los creyentes van a orar, eso es como la respiración a la vida física. Cuando ores, porque vas a orar, ora, ora. Debemos orar.
No porque la oración sea poderosa. Hay personas que dicen, la oración tiene poder. No, la oración no tiene ningún poder. Pero el Dios al cual le oramos es el Todopoderoso. No es la oración que tiene poder, es Dios. Y Él ha decretado llevar a cabo su voluntad en el contexto de las oraciones de su pueblo. No lo entendemos, pero podemos obedecer. Créele a Dios. Créele a Dios. Y ora. Pablo creía eso. Y por eso no solo le suplica a estos hermanos que oren por él, sino que también él oraba por ellos. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El anhelo y la oración de Pablo por los creyentes de Roma, que veremos mucho más brevemente. Versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una bendición, pero es en sí una oración de Pablo, un ruego de Pablo. Yo quiero que el Dios de paz sea con todos vosotros. Y me encanta eso, porque en Romanos 15 Pablo se refiere a Dios de tres maneras diferentes. En el versículo 5 le llama el Dios de la paciencia y del consuelo. Wow. El Dios de la paciencia y del consuelo. En el versículo 13 le llama el Dios de la esperanza. Y precisamente porque Él es el Dios de la paciencia, el Dios del consuelo y el Dios de la esperanza, Él es el Dios de nuestra paz. Él es el Dios de paz. Él es la fuente de la verdadera paz. Primero hace la paz de nosotros con Él. Él nos reconcilia por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y luego que ya somos hijos de Dios, nos permite experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias más difíciles. La paz de Dios. Dios no tiene sobresaltos. Este tema de la pandemia a Él no le inquieta. Ni la agenda LGBT. Dios se opone a ella, pero Dios no está temblando en el cielo por el lobby LGBTQI y yo no sé cuántas letras más. Dios no está inquieto. Él es el Dios de paz. Porque Él sabe que la victoria es suya, de antemano lo sabe. Y Él es el Dios que obra en el corazón de sus hijos para que en medio del tumulto, en medio de un mundo que se desmorona a nuestro alrededor, nosotros podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que Pablo parece estar pidiendo por estos creyentes de Roma. Hay muchos hermanos nuestros luchando con el temor y la ansiedad por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero qué bueno que nosotros podemos pedirle al Dios del consuelo, al Dios de la esperanza, al Dios de la paz, que consuele, alimente la esperanza y le dé paz al corazón de estos hermanos nuestros y a nuestro propio corazón. Debemos orar por los pastores y misioneros, como Pablo pide aquí, que oren por él. Oh, mis hermanos, pero debemos orar por otros creyentes en sus aflicciones y dificultades, como Pablo está orando aquí por estos creyentes en Roma. Que el Dios de paz sea con ustedes. Son muchas las lecciones que podemos extraer de un pasaje como este. Pero yo solo quiero dejarte meditando en una sola cosa. En una sola. Debemos orar. Debemos orar y confiar en que Dios usará nuestras oraciones en el contexto de su santa y perfecta voluntad. El hecho de que tú y yo no seamos capaces de ver todo lo que Dios está haciendo por causa de nuestras oraciones no quiere decir que Dios no esté obrando. Debemos orar como individuos, debemos orar como iglesia. Hermanos, ya ustedes vieron lo importante que es que una iglesia ore a Dios. Cada vez que nos reunimos los miércoles aquí a orar, lo que está pasando es extremadamente importante. Porque estamos en medio de una batalla que solo se puede librar en oración.
El otro día compramos un aparatico que es genial, es un teléfono, pero que tiene otro teléfono conectado con este teléfono. Entonces hay uno en la habitación, hay otro en la cocina. Qué cómodo cuando uno, mi amor, si vienes para el cuarto, tráeme un vaso de agua. Y eso es genial. Ok, déjame decirte algo, citando aquí a alguien más, ¿no? Esto no es original, pero alguien decía, una de las razones por las que nuestra oración funciona mal es porque la tratamos como si fuera un intercomunicador doméstico para pedir mantequilla u otra almohada en el cuarto, en lugar de tratarla como un intercomunicador en tiempos de guerra para solicitar el poder del Espíritu en la batalla por las almas. Es un intercomunicador para pedir rescate aéreo. ¿Ustedes creen que los Marines que están en Afganistán toman el intercomunicador para contarle al capitán el último chiste que escucharon? No, ellos están en medio de una guerra, rodeados de talibanes. Oh, hermanos, somos parte de un ejército. Y nuestro interés es que otros conozcan a Cristo como nosotros lo hemos conocido y que todos los creyentes podamos permanecer fieles hasta el fin, peleando la batalla, la buena batalla de la fe, para la gloria de nuestro capitán y el avance de su reino. Debemos sostener esa cuerda en oración. Tus hermanos experimentan las mismas tentaciones que tú, y los pastores también, tus hermanos, todos. Se desalientan como tú. Muchas veces tienen las mismas dudas y confusiones que te pasan por la cabeza, el mismo deseo de tirar la toalla y rendirse en la batalla. Así como tú necesitas la ayuda del Señor y debes clamar en oración que su gracia venga en tu auxilio, tus hermanos lo necesitan también, tus pastores lo necesitan también, los misioneros lo necesitan también. Oh, que el Señor nos conceda como individuos y como iglesia experimentar tal sentido de necesidad que nos lleve sobre nuestras rodillas con la confianza de que el Dios soberano ha prometido escuchar y responder las oraciones de su pueblo en el marco de su santa y perfecta voluntad. Ora, ora, ora. Pídele a Dios que envíe en medio nuestro un avivamiento de oración. Necesitamos ser un pueblo que ore, un pueblo que clame a Dios, un pueblo que derrame su alma delante de Él. Pídele grandes cosas a Dios y espera grandes cosas de Dios, decía Carey. Hace unos días, cuando llegué a casa, mi esposa me tenía encima de la mesa unos recortes de periódico. Unos recortes que revelan claramente cuál es el espíritu que reina en esta época del año en que el mundo supuestamente, ¿verdad?, está celebrando el nacimiento de Cristo. En uno de los recortes aparecía una copa de champaña con un anuncio que decía: esta es la verdadera esencia de la Navidad. No sé cómo interpretarlo. Esta es la verdadera esencia de la Navidad. El otro era todavía más explícito. Anunciaba con bombos y platillos que había llegado el mes de bebiembre. Deduzcan ustedes. Obviamente los que diseñaron esas campañas publicitarias no estaban tratando de dorar la píldora con un mensaje de paz y recogimiento espiritual, sino que estaban mostrando lo que realmente significa para muchos la fiesta de Navidad. De hecho, recientemente, no sé cuántos de ustedes vieron en los diarios que ya en los primeros días de diciembre varias personas habían muerto de intoxicación alcohólica, comenzando el mes de diciembre.
Ahora, lo que yo quiero hacer en esta mañana no es denunciar la forma inadecuada como el mundo celebra la Navidad, sino más bien considerar con ustedes una de las profecías sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, escrita unos 700 años antes de su nacimiento, una profecía que nos ayuda a entender la verdadera esencia de este evento que estamos celebrando en estos días. Yo les pido por favor que vayan conmigo al libro del profeta Miqueas, Miqueas capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 2. De paso, este programa de lectura que hemos repartido es precisamente para que podamos todos juntos ir leyendo toda la Biblia a lo largo de estos 2 años. Es algo que unifica a la iglesia, el hecho de que todos podamos estar leyendo la misma cosa. No es obligatorio, pero si usted desea hacerlo, yo creo que sería muy bueno. Y así yo creo que algunos van a leer algunos de los profetas menores que casi nunca se leen. Es una vergüenza, ¿verdad?, llegar al cielo, encontrarse con Miqueas y saber que usted nunca leyó su libro. Así que esta es una buena oportunidad para comenzar a leer toda la Biblia en un lapso de 2 años. Ahora dice Miqueas capítulo 5 versículos 1 al 2: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue un profeta, se le llama profeta menor porque su libro es un libro breve, no como el de Isaías o Jeremías o Ezequiel. Es un profeta del siglo VIII, contemporáneo precisamente de Isaías, el cual ministró durante un periodo muy difícil en la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba sufriendo de una profunda descomposición moral y espiritual. Por el otro lado, ellos tenían la amenaza de la gran nación de aquellos días, la nación de Asiria en el norte de Israel, que en un futuro no lejano castigaría a los judíos con una derrota humillante. Así que había problemas dentro, había problemas fuera, una profunda corrupción interna, una amenaza militar inminente. Pero hermanos, es en ese contexto tan desolador que el profeta anuncia la llegada del Mesías, el Cristo. La palabra Mesías en hebreo significa ungido, es la misma palabra Cristo en griego. La llegada de ese gobernador, de ese Señor, de ese Rey de reyes y Señor de señores, enviado por Dios mismo para la salvación de su pueblo. Y lo primero que Miqueas nos revela en esta profecía es el lugar en el que habría de nacer el Mesías. Versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Seguramente ustedes recuerdan que alrededor del nacimiento de Cristo unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que era un hombre sumamente suspicaz, y yo diría, ¿cómo se dice cuando una persona tiene un síndrome de persecución? Paranoico. Herodes mandó a matar a su propio hijo cuando pensó que podía quitarle el reino. Imagínense ustedes cuando este hombre escucha a estos dignatarios orientales preguntando, y no eran 3 reyes magos, como dice la tradición, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Era una comisión de altos dignatarios persas probablemente, que llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes inmediatamente mandó a llamar a los estudiosos de las escrituras en el pueblo de Israel, les hizo la misma pregunta y ellos respondieron de inmediato: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Mis hermanos, entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios lo había anunciado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, lo que ellos sí perdieron de vista fue el por qué Dios eligió un poblado como Belén para que el Mesías naciera allí. ¿Por qué Belén? ¿Por qué una aldea tan pequeña que de hecho en ocasiones fue pasada por alto cuando se censó los poblados de Judá? Eso es lo que dice Miqueas. Dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Mi familia nació en Belén, mis abuelos paternos, excepto mi abuelo materno, que nació en una ciudad llamada Bet-Yala, cerca de Belén. Eran poblados tan pequeños, mi abuelo era un fumador empedernido. Eran poblados tan pequeños que decían que si usted encendía un cigarrillo en Belén y salía caminando hacia Bet-Yala, llegaba fumándoselo todavía. Eran poblados pequeñitos. Todavía en el día de hoy, creo que Bet-Yala no tiene más de 11,000 habitantes. Cristo pudo haber nacido en Roma, la capital del imperio. Por lo menos pudo haber nacido en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios escogió una pequeña e insignificante aldea, y dentro de esa aldea un establo para la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un lugar como Belén? Bueno, probablemente por dos razones. La primera es que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que solo su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad imponente, famosa por sus edificaciones o por su poderío militar, económico, algunos pensarían que fue precisamente por causa de esos logros humanos que Dios la escogió. Pero no, mis hermanos, Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino más bien en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, al derramar su favor sobre personas que no lo merecen, personas que son indignas. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1:26, un pasaje que estudiamos hace unos domingos atrás en la serie que estamos dando regularmente en 1 Corintios. Los creyentes en la iglesia en Corinto estaban divididos entre sí, alineándose en torno a personalidades humanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que escribirle, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. En otras palabras, Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque ese es el gran problema humano. Dios se encarga de desinflar el orgullo humano porque ese es el gran problema humano. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gozáramos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original. El hombre se rebeló contra su creador. Su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro de sus semejantes. En estos días, cuando pasó la tragedia en Newtown, uno de nuestros periódicos tenía un editorial titulado "La sociedad está enferma". Y yo puedo entender el sentimiento del editorialista. Estaba preguntándose qué es lo que está pasando. Bueno, déjenme proponerles que yo creo que el problema no está en la sociedad. Esa palabra suena demasiado abstracta.
No es la sociedad la que está enferma, es el hombre el que está enfermo. Es el hombre que está enfermo. No podemos encontrar ninguna solución a este problema que está viviendo nuestra sociedad, donde ya nadie puede salir a la calle tranquilo, si no ponemos el dedo en la llaga, y la llaga es el pecado del hombre. El hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, se volvió un ser egoísta, orgulloso, en un ser peligroso para el hombre mismo. Pero ese no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre. Y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir. Queridos amigos, amados hermanos, fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años atrás. Para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido. Pero para eso el hombre tenía que ser humillado. El hombre tiene que recordar que no es Dios. Solo Dios es Dios. El hombre no es Dios. Y Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia en la primera Navidad, para que solo el Dios de gloria recibiera toda la gloria. No había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada extraordinario en el establo donde María dio a luz. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos beneficiarios de una salvación tan grande. Es por gracia, mis hermanos, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso Pablo sigue diciendo en ese pasaje de 1 Corintios: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios nos atrae a Cristo, Dios nos llama a salvación, Dios salva. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren, mis hermanos, si hay un grupo de personas en el mundo a quienes les resulta ridículo actuar con orgullo, es a los cristianos. Y mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de que esa es una de las grandes verdades que los cristianos deben recordar todo el tiempo, porque el orgullo sigue siendo el problema de nuestro corazón. Por eso es que hay tantos problemas a veces en la iglesia. Es el orgullo. Es el orgullo, nos creemos demasiado importantes. Hermanos, si hay personas para quienes es ridículo ser orgulloso, es para los cristianos, porque el mero hecho de profesar que somos seguidores de Cristo es un anuncio público de nuestra propia bajeza y pecaminosidad. Ahora, yo creo que es probable que Cristo haya nacido en la aldea de Belén para mostrar también desde el principio el carácter de su obra. El carácter de su obra. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, sino un patíbulo. Yo voy a repetir eso otra vez, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Y qué es lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados delante de la justicia de Dios? No un palacio, merecemos un patíbulo. Para los niños y jóvenes que están aquí que no saben lo que es un patíbulo es algo que deberían construirlo o en el día de hoy para aplicar la pena de muerte sobre aquellos que matan a otros seres humanos, como dice la Biblia, y yo creo que eso disminuiría en gran manera la delincuencia en este país. Un patíbulo es el lugar donde se ejecutan los culpables. Bueno, Cristo nació en una aldea pequeña e insignificante porque Él vino en nuestra representación. Él vino a tomar nuestro lugar, y lo que nosotros merecemos no es un palacio, lo que nosotros merecemos es un patíbulo. Antes de ser exaltado era necesario que Cristo fuera humillado.
Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte de un criminal. Cristo se humilló hasta lo sumo, consecuentemente fue exaltado hasta lo sumo, dice Pablo. Primero la humillación, luego la exaltación. Pero Miqueas no solo profetizó 700 años antes el lugar en el que Cristo habría de nacer para dejar al hombre sin excusa, su palabra está ahí, sino que también profetizó la naturaleza de su gobierno. La naturaleza de su gobierno. Noten una vez más: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Bueno, es obvio que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que no es tan obvio en el texto es que Él no viene a gobernar en su propio nombre. Miren, mis hermanos, en la Biblia no hay ninguna palabra de más. La Biblia entera es inspirada por Dios, de cabo a rabo, cada palabra. Escuchen el texto otra vez. Allí no dice: Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá en ti viene de parte de mí. Ese que nacerá en ti viene de parte de mí, dice Dios. Estas son palabras muy similares a las que aparecen en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. No tienen que buscarlo, pero allí Dios envía a Samuel a ungir a David en sustitución del rey Saúl, que había fallado como gobernante. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Llena tu cuerno de aceite, porque en aquella época los reyes eran ordenados en el oficio ungiéndolos con aceite. Dice: llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí, el padre de David, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. De sus hijos me he provisto rey. Saúl fracasó como gobernante, como fracasaron muchos de los reyes de Israel. En vez de gobernar al pueblo en conformidad con la ley de Dios, ellos trataron de establecer más bien su propia voluntad. Pero lo que está diciendo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, es que este Mesías vendría al mundo a gobernar de parte de Dios, a establecer la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en el mundo. En otras palabras, este Mesías habría de someterse él mismo a la voluntad de su Padre, y él llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y eso nos dice algo acerca de la naturaleza del gobierno que Cristo vino a implantar en el mundo. Esto es algo que Cristo repetía una y otra vez. En Juan capítulo 4, versículo 34, dice el Señor a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, ese es mi alimento, que yo haga lo que Dios quiere. En Juan capítulo 5, versículo 30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 7, 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso fue lo que los judíos perdieron de vista cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años atrás. ¿Qué estaban esperando ellos? Un guerrero victorioso, poderoso, que derrotara a todos los enemigos de Israel y que implantara en la tierra de Palestina un reino universal. Y óigame, algún día Cristo volverá, implantará su reino eterno en el mundo, pero esa no era la misión de su primera venida.
Esa no era la misión de su primera venida. Cristo vino más bien a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Ese es el tipo de reino que Él vino a implantar. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato estaba interrogando al Señor? Y Cristo le dijo: Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pilato, mi reino no es como el que tú tienes en mente. Si mi reino fuera de este mundo, dice Cristo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato estaba tan confundido que le pregunta al Señor: pero entonces, ¿eres tú rey? ¿Eres tu rey? Puede ser una pregunta complicada, porque si Jesús decía simplemente sí, podía dar lugar a malas interpretaciones, porque Él no era el tipo de rey que Pilato tenía en mente. Pero tampoco podía negar que Él era rey, en el más alto sentido del término. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escuchen esto: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Ven cómo Cristo conecta aquí su reinado con la verdad? Si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal como los reinos que nosotros conocemos, ¿saben qué hubiera sido lo primero que Él hubiera hecho? Reclutar soldados. Eso no es lo primero que hace un individuo cuando va a dar un golpe de estado y va a conquistar una nación. Reclutar soldados. Pero ¿qué hizo Cristo? Predicar la verdad, enseñar la verdad, proclamar la verdad. ¿Saben por qué? Porque la victoria de Cristo como rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde fuera, sino dándoles convicciones desde dentro. Y su arma de guerra es la verdad. El hombre está lleno de mentiras. El hombre está lleno de confusión. El hombre no entiende ni para qué está aquí, ni cuál es el propósito de su existencia, ni para dónde va. El hombre está en tinieblas. El reino que Cristo vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Una verdad que Cristo encarna. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue ese tipo de reino el que Cristo viene a establecer, el que Cristo vino a establecer. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero hay algo más que Miqueas profetiza acerca del Mesías. Hemos visto ya el lugar de su nacimiento, una aldea insignificante llamada Belén. Hemos visto ya la naturaleza de su gobierno. Él vino a hacer que los hombres se sometieran a la voluntad de Dios, que depusieran su rebeldía, que se sometieran a Dios. Pero en tercer lugar, Miqueas nos revela también la esencia de la persona del Mesías. Vean una vez más el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, ahora sí que lo puso complicado, porque de primera impresión este texto parece contradictorio. ¿Lo ven allí? Este texto parece contradictorio. Por un lado nos está diciendo que el Mesías habría de nacer, igual que como todos nacemos, y hasta revela en la ciudad de Belén, en la aldea de Belén. Pero por el otro lado nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida, ¿verdad? Antes de tu nacer, tú no existías. Tú comenzaste a existir cuando fuiste engendrado, como persona. Pero lo que Miqueas está diciendo aquí
es que este gobernante que habría de nacer en Belén en realidad era eterno. Este gobernante que habría de nacer como un bebé en Belén era eterno. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Miren, hermanos, a mí la Biblia me maravilla. A mí la Biblia me maravilla. Casi todos estos profetas que profetizaron acerca de Cristo no entendieron lo que estaban escribiendo. Yo estoy seguro que Miqueas no entendió lo que él estaba escribiendo. Seguro completamente. De hecho, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron para poder entender las mismas profecías que ellos estaban profetizando. Ahora ellos fueron inspirados por Dios y ellos no pensaron, ve acá, como que Dios se equivocó aquí. Déjame arreglarlo. No, ellos no arreglaron nada. Ellos escribieron exactamente lo que Dios les pidió que escribieran, aunque no lo entendieran. Y Miqueas dijo hace 700 años antes del nacimiento de Cristo que ese bebé que habría de nacer en Belén Efrata existía desde siempre. Pero no solo eso. Si algo sabían los judíos, es que había un solo ser que existe desde siempre: Dios. Hermanos del sonido, se me está yendo el sonido. ¿Verdad que sí? Como que hay un... No. Pues es mi oído que se está yendo. Si algo sabían los judíos, es que el único ser eterno que existe es Dios. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Bueno, pero ahora resulta que ese Dios, el único Dios eterno, está diciendo en Miqueas capítulo 5 versículo 2, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Yo voy a enviar a través de ti a alguien que va a ser Señor en Israel. La pregunta es, ¿ese Mesías que Dios está prometiendo es Dios o fue enviado por Dios? O sea, fíjense lo que estamos diciendo aquí. Este Mesías es eterno, pero van a ser como un bebé. Y Dios dice, soy yo que lo estoy enviando, y el único ser eterno es Dios. La pregunta es, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Este Mesías es Dios mismo o es enviado por Dios? Es la misma dificultad que nosotros encontramos en otra profecía navideña. Isaías capítulo 9 versículo 6, hablando acerca del nacimiento de Cristo. Y recuerden que Isaías y Miqueas eran contemporáneos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías no solo profetizó, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Isaías 7:14, sino que también en Isaías 9:6, hablando de ese niño que nacería de una virgen en Belén, dice, porque un niño nos es nacido, un niño, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. Él será Señor en Israel. Él viene con autoridad y se llamará su nombre. El nombre de este niño, el nombre de este bebé será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. No hay que ser un genio de la exégesis para ver el problema, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte, Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, la respuesta a esta pregunta no solo es la más misteriosa que el hombre haya podido hacerse alguna vez, sino la más extraordinaria que un ser humano haya escuchado jamás.
Lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en una aldea insignificante de Palestina llamada Belén no fue el nacimiento de un niño común y corriente, sino el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en la historia. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por Dios el Padre a rescatar pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es por esto que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. El mismo Cristo le dijo en una ocasión a los judíos, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Y a Felipe le dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He ahí la solución del dilema. Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero no era otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo en el tiempo una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, decidió pagar en una cruz la deuda que todos tenemos con la justicia divina, muriendo la muerte que todos merecíamos. Así que es Dios el que envía a Dios. Es Dios el que envía a Dios. Dios el Padre enviando a Dios el Hijo. Esa es la enseñanza de Juan en su introducción del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es ese hecho extraordinario el que supuestamente el mundo estará recordando dentro de 2 días. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Saben que la Navidad es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo? Recuerden eso, hermanos, cada vez que llega la Navidad es un recordatorio de que algo anda mal. Porque en vez de vivir para Dios, el Dios que nos creó, nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos. Mis hermanos, ¿cómo se supone que deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir ese mal? ¿Acaso no es cierto que la Navidad es uno de esos periodos del año en el que más se apela a la codicia, a la soberbia, al orgullo, al egoísmo humano? La gloria de Dios tiene que ver muy poco con esta celebración. Muy poco. Aún aquellas personas que critican el materialismo de esta época, porque hay personas sensatas que critican el materialismo de la Navidad, de la temporada navideña, ¿qué nos ofrecen a cambio? ¿Qué nos ofrecen a cambio? Que pasemos tiempo con la familia. Esta es una época, aquí es que la telefónica se vuelve millonaria, porque comienzan, llama a tu mamá que está en Nueva York. Esta es una época para estar cerca. Y está bien, yo no tengo ningún problema. A mí me encantan las reuniones de Navidad, me encanta la cena del 24. Yo no tengo problema con eso. Me encanta comer pastel en hoja, y pastelito, y puerco, porque yo soy naturista. Yo no sé qué puede haber más natural que un puerco. A mí me encanta todo eso, hermano. Yo no estoy criticando eso en sí, pero esa no es la opción.
o que pensemos en los más desposeídos. Y eso está bien, esto es una época en que nosotros podemos hacer mucho bien. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas toca el nervio de la Navidad. ¿Cuál fue el primer himno que se compuso de Navidad? El que cantaron los ángeles en el texto que leyó Lester al principio. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. No a los hombres de buena voluntad, no, a los hombres que por la buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traer. Pero todo comienza con la gloria de Dios. El foco de la Navidad es la gloria de Dios. Cristo nació para la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario, ya perdimos el foco. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro Dios, que creó todas las cosas para su gloria. ¿Recuerdan aquella ilustración de Francis Chan que yo di una vez hace meses atrás? El individuo que lo contratan como extra en una película, y él renta el cine, invita a todos sus familiares y sus amigos para que vean la película en la que él actúa. Y resulta que en la película él sale en una escena un microsegundo y de espalda solamente se le ve la coronilla de la cabeza. Tal vez la mamá lo identifica. Y cuando termina la película, sus amigos le dicen: pero qué estúpido eres. ¿Y quién te dijo a ti que esa película es sobre ti? Bueno, hermanos, esta película no es sobre nosotros. El actor principal, el protagonista de este drama es Dios y su gloria. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 23: todos pecamos y nos quedamos cortos de alcanzar el propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios. El hombre ha decidido vivir para su propia gloria, haciendo su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, completamente al margen de la opinión de Dios. Hace unos años leí una ilustración que puede ayudarnos a entender la magnitud de este problema. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzo para entrenar y equipar sus fuerzas militares. ¿Para qué? Para que protejan a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es así? Bueno, imagínense que de repente se descubre que un batallón del ejército norteamericano ha estado usando todos los recursos que el gobierno le provee para proveerle armas a una célula de Al Qaeda, y están planificando con ellos un ataque letal a los Estados Unidos de Norteamérica. Pregunta: ¿qué sucedería con los miembros de ese batallón? Bueno, seguramente todos los implicados serían juzgados por alta traición y serían castigados con la pena máxima. Pues ¿saben qué, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Eso es exactamente lo que ha hecho el hombre con su hacedor. Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, Dios nos dio un corazón para sentir, Dios nos dio una voluntad para decidir, Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para alabarle. Pero el hombre ha corrompido todos esos dones y capacidades, usándolos para su propia gloria y para llevar su propia agenda. ¿Saben lo que es eso, mis amados hermanos? Alta traición, y de la peor clase. Alta traición. Fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado, para que pudiésemos cumplir, aunque todavía imperfectamente, el propósito para el cual fuimos creados. Cristo se dio a sí mismo, dice Pablo en Tito 2:14. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esa es la buena noticia que los ángeles proclamaron esa noche. En el texto que Lester leyó, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por eso que al pensar en la Navidad, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la aldea de Belén. No, nuestro foco de atención debe ser el Gólgota en las afueras de Jerusalén. No debe ser el pesebre, es el Gólgota donde Cristo fue crucificado. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para morir. Cristo se hizo hombre para morir. Era la única manera en que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir en nuestro lugar. Y Dios el Hijo decidió hacerlo Él. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta recibir regalos en Navidad? A mí me encanta. Sería un mentiroso si no lo dijera. ¿Tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te hayan ofrecido? Deja de confiar en ti mismo. Reconoce tu pecado. Reconoce tu rebeldía. Ríndete a Dios, confiando únicamente en Cristo y en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, al que no conoció pecado, por nosotros, por causa nuestra, por nuestro favor, Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros en cambio fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice Pablo. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que la salvación es gratis, gratuita por medio de la fe, no porque sea barata, sino porque alguien ya pagó el precio. Es gratis por medio de la fe. Mi amigo, no desprecies ese regalo. No desprecies ese regalo, porque no hay posibilidad de salvación fuera de Cristo. Es por eso que Dios anunció con tantos siglos de antelación todo lo concerniente a su nacimiento, todo lo concerniente a su ministerio, todo lo concerniente a su obra de redención. ¿Saben para qué? Para que nadie se equivocara y nadie tuviera excusas. Aquí está la Biblia. Este libro es único, este libro es extraordinario, este libro solo lo pudo haber escrito Dios. No hay excusa. Y mira, mi amigo, tú puedes tratar hoy de evadir lo que es obvio, porque eso es obvio. Tú puedes tratar de evadir lo que es obvio, puedes pasar por alto la evidencia. El día llegará en que nadie podrá pasarla por alto. Dice la Escritura que viene un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla, toda lengua. Lamentablemente para muchos será demasiado tarde. Demasiado tarde. Mi amigo, humíllate hoy ante el Señor. Hoy todavía estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Reconoce tu pecado. Reconoce que no hay nada bueno en ti que pueda hacerte ganar méritos en su presencia. Ven clamando por misericordia. Ven confiando únicamente en Cristo, arrepentido de tus pecados. Yo te aseguro, por la autoridad que me confiere la palabra de Dios, que hoy serás perdonado de todos tus pecados. Hoy, ahora mismo. Pide misericordia y misericordia te será otorgada. Mira, mi amigo, si tienes alguna duda, habla con algunos de nosotros. Habla con cualquiera de los hermanos que te van a esperar aquí en el lobby de la iglesia. Pero no abandones este lugar sin haber resuelto primero el más grande de tus problemas.
no abandones este lugar. Yo te suplico, yo te ruego, no abandones este lugar sin haber resuelto el más grande de tus problemas. Oh, que el Señor bendiga hoy su palabra, produciendo frutos abundantes de salvación en medio nuestro.